Bueno, muy buen día, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Damián Pizarro, yo soy el tutor de esta materia, lo que se llama Derecho Laboral 2. Bueno, en esta primera, o Derecho del Trabajo 2, perdón, en este primer encuentro, además de contarles un poco de qué se trata la materia, que algunos, bueno, ya la han cursado, eh, o tal vez es la primera vez que lo hacen, pero ya conocen más o menos sobre qué se trata. Bien, lo importante es bueno, poder participar de esos encuentros sincrónicos, poder tener este vínculo a distancia, pero con presencia, con la oportunidad de compartir un espacio. Y tal vez de estos espacios surjan dudas, surjan consultas, y trataremos también de ir contestándolas o durante estos encuentros sincrónicos o bien durante durante el foro, mejor dicho, mediante el foro de dudas, bien, que también es una oportunidad que tenemos para relacionarnos. Así que no pierdan, en la medida de lo posible y con la mejor de las ondas, no pierdan esa oportunidad, bien, que es la de la interacción. La interacción entre ustedes a través de los mismos foros y de compartir sus experiencias o de compartir eh, qué es lo que consideran o lo que creen de cada uno de los espacios, o de las temáticas de los contenidos, pero también tienen la oportunidad de, bueno, nada, de opinar. Y eso está muy bueno, que lo puedan aprovechar. Bueno, como les decía recién, vamos a plantear algunas temáticas que tienen que ver con esta primera unidad y por sobre todas las cosas con esta primera parte. Y bueno, esperemos que sean no solamente de su agrado, sino también que, que tengan ustedes la oportunidad de poder aprender cosas nuevas eh, y, y bueno, y en la medida de lo posible también, si surgen dudas o consultas, bueno, también las podamos ir trabajando. Como les decía recién, hay una gran cantidad de temas que hacen a lo que es el derecho laboral y cómo nos vinculamos bien en nuestro entorno de trabajo. En esta materia y particularmente en las temáticas de hoy, ustedes van a encontrar que si bien hay una parte de conceptos, de definiciones y por sobre todas las cosas em, de principios que hacen a la materia laboral, al derecho colectivo de trabajo, pero por sobre todas las cosas se van a encontrar también con algunas cuestiones que pueden ser que sean un tanto ideales. ¿Bien? ¿A qué voy con ideales? A que tal vez por su ideología o por su conocimiento o por las noticias se encuentren con que hay conceptos que están vinculados con, bueno, el escenario más ideal de lo que es el derecho colectivo. Bien, bueno, a eso voy con que vamos a ir profundizando algunas temáticas. Empezamos entonces con principios, relaciones e intervención estatal. Bien. ¿Por qué decimos esto de la intervención estatal? Bueno, porque el derecho del trabajo, el derecho colectivo de trabajo, si bien son vínculos entre privados, el derecho laboral es una materia o una rama del derecho que podemos vincular con el derecho privado. Pero lo cierto es que en Argentina, particularmente, si bien este concepto de derecho público, derecho privado ya está un poco fuera de época, pero aún así lo seguimos utilizando para explicar esto, ¿no? Cuando participa el Estado, cuando no participa el Estado. ¿Qué pasa con el derecho laboral? El derecho laboral en Argentina es una rama del derecho privado, pero tiene una fuerte presencia del Estado, bien, en sus regulaciones, en sus negociaciones, ¿sí? Una cuestión histórica, bien, por una cuestión ya de nuestra historia laboral, bien, por aquellos primeros sindicatos, por esa herencia italiana respecto, por ejemplo, de los sindicatos que se fueron haciendo fuertes en alguna época, en algún momento de nuestra historia, cómo, de alguna manera, la fuerza sindical fue a veces hasta negociando casi como si fuera una mano estatal, bien, o en algunos casos una mano estatal, bien, y eso también lo hace nuestra historia. Pero bueno, lo cierto es que el derecho colectivo de trabajo nace, bien, en el seno, en el centro del derecho laboral, bien, con la finalidad de regular las relaciones que hay entre los sujetos, bien,
privados, y dentro de lo que es el derecho colectivo, bueno, en el ámbito laboral, en un colectivo de personas, ¿sí? Los sindicatos, los empleadores, mismo el Estado, como venimos hablando, ¿bien? Se enfocan en justamente que tratar de comprender a la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque si no estaríamos ante lo que llamamos el derecho individual o el derecho del trabajo simplemente, ¿no? A secas. El derecho del trabajo incluye las relaciones individuales y las relaciones colectivas, y las relaciones individuales son las que tenemos nosotros con nuestro empleador, ¿bien? O nosotros como empleadores con nuestro empleado, ¿bien? Con nuestro trabajador. Lo cierto es que el derecho colectivo, ¿sí? Justamente lo que plantea es las relaciones a modo grupal, ¿sí? Como lo mismo lo dice la palabra, en un colectivo de personas, ¿bien? Y tiene como su origen o como su principal objetivo, bueno, tratar de representar la mayor cantidad de intereses de los trabajadores, ¿sí? Obviamente aquellos intereses que son más comunes, ¿bien? Como vamos a ver, no sé, en el desarrollo de la cursada, a medida que se van haciendo los distintos convenios colectivos de trabajo, van a ver que tal vez algunas cuestiones se incluyen de manera más objetiva o tal vez de manera más genérica. Bien, no va a ir a una enfermedad en específico, por ejemplo, sino que va a hablar de todo el régimen de enfermedades o todo el régimen de licencias. Bien, tal vez yo lo llamo a mi empleador o a mi empleadora y le digo, no sé, se me escapó el gato y hoy tengo que llegar tarde, bien, y uno no va a buscar en el convenio colectivo, bien, cuántas horas corresponden por demora por escapada de gato, bien, o por pérdida de perro, o si viene el plomero, bien, y me tengo que quedar sí o sí, o viene el desratizador del edificio y tengo que quedarme un poco más de tiempo. Entonces, lo cierto es que vamos a ir viendo cómo también los vínculos o las relaciones más genéricas después van también reconociendo o incluyendo cuestiones más específicas. La finalidad, justamente, del derecho colectivo, bien, de lo que también llamábamos las relaciones sindicales, bien, que mencionábamos antes, tiene por fin intentar procurar la protección de los derechos de los trabajadores, como decíamos antes, de una manera más genérica o más colectivizada, pero también tratar de, bueno, equilibrar ciertas diferencias, ciertas desigualdades. El derecho supone la igualdad entre las personas, supone que todos somos iguales ante la ley, es una regla, una máxima, por decirlo de alguna manera, pero también lo que supone el derecho es que cuando haya desigualdades, la intención de la norma es tratar de equiparar esas desigualdades. Bien, y dentro de cada una de esas categorías, que haya relaciones lo más semejantes posibles, lo más parecidas. Bien, por eso tenemos principios como igual remuneración por igual tarea, tenemos igualdad de, bueno, obviamente de salario, igualdad de condiciones de trabajo. Bien, hoy por hoy estamos ante luchas del colectivo, por ejemplo, femenino o de las protestas que apoyan las reglas o la norma principal de que las mujeres tienen que cobrar igual que los hombres, ¿bien? Entonces, eso tiene que ver con la representación de derechos colectivos y con la procuración también, o con la intención de equilibrar esas desigualdades que hay entre empleados, entre sí, y entre empleados y trabajadores. Hay una relación que, como sabemos, o mejor dicho, hay relaciones que siempre son desiguales, ¿sí? Tenemos la del Estado con las personas, con los habitantes, con los ciudadanos, ¿no? Las relaciones de administración. Tenemos vínculos también desiguales entre empleados y empleadores. Tenemos también entre empresas y consumidores, entre prestadores de servicios y usuarios. Siempre hay desigualdades, siempre hay relaciones desiguales. Por eso, decíamos antes, el Estado, a través de la norma, bien, uno de los elementos, por decirlo de alguna manera, del Estado, de la norma, su gobierno, procura o intenta ir limando, ir achicando esas brechas, esas desigualdades. Bien, ¿a través de qué? Bueno, a través de distintos mecanismos, bien, por ejemplo, lo que es la representación sindical, si estamos hablando del derecho colectivo, pero también de procesos, por ejemplo, para la solución de conflictos, no sé, en cuestiones que tengan que ver con el consumidor, a través de distintas asociaciones, a través de distintas formas de representación colectiva de intereses tal vez más difusos, pero siempre aparecen que ante una desigualdad de vínculos entre relaciones humanas, bueno, la norma, ¿sí? El Estado, que procura lo que es la eliminación o al menos la mitigación de esas desigualdades. Bien,
Así que ante ciertos mecanismos de representación sindical, bien, se intenta que la negociación colectiva genere mejores resultados que la negociación directa o individual. Cualquiera de ustedes me puede decir, no, profesor, para mí la negociación individual es mucho más eficiente o más efectiva. No sé si eficiente es la palabra, pero bueno, es más directa y por eso es con menos intermediarios, por consiguiente es más representante de la libertad, que es una corriente que hoy está muy en auge. Bueno, puede ser, yo no digo que no. Pero lo cierto es que lo que normalmente o lo que creemos al nivel más global es que las negociaciones colectivas y las medidas que se puedan realizar de acción, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, bueno, lo cierto es que eso ha generado, bien, mejores resultados. Esto hay que pensarlo desde el punto de vista, tal vez, como decía yo antes, en el punto de vista ideal. La negociación directa, si yo la pienso en las que yo, como Damián, como persona, he participado, la verdad es que no han sido muy positivas. He sido tal vez en algunos momentos de mi vida más beneficiado por negociaciones colectivas que individuales. Pero pónganle que me ha ido muy bien. Bueno, perfecto, a mí me fue bien. Tal vez a otros no les fue tan bien. O tal vez si yo lo pienso, como decía recién, de la forma más optimista, bueno, me encuentro con negociaciones individuales, directas, bien que han obtenido resultados. Pero en el genérico, en el imaginario colectivo, no es tan así. Y bueno, lo mismo pasa también con los vínculos sindicales, ¿no? Por definición, por concepto, lo que yo estoy diciendo, lo que les estoy contando y lo que ustedes vienen leyendo durante la cursada de nuestra materia, bien, se van a encontrar con cuestiones que algunas se condicen con la realidad y otras tal vez no tanto, o tal vez con una cuestión más ideológica, que ustedes no están de acuerdo, bien, pero está bueno que podamos debatirlo, que podamos encontrarnos con este punto, bien, este punto de contacto. Bien. Algo también que es importante es que dentro de lo que es el derecho colectivo de trabajo, como rama del derecho laboral, se desarrollan, como decimos, distintos tipos de relaciones. Algunas fuimos mencionándolas. Bien, hay también vínculos entre los sindicatos, cuando buscan de alguna manera o cuando tienen como objeto, ¿sí? Como objeto, grupo de personas, representación, bien, tal vez de un mismo grupo de personas. A veces sucede que en una misma empresa, por ejemplo, no sé, en una editorial, trabajan no solamente los que corresponden, por ejemplo, a la rama del periodismo, sino también están los de el trabajo, por ejemplo, de gráficas, también tenemos logística, también tenemos envíos, por consiguiente también tenemos, no sé, yo sé, camioneros, también tenemos administrativos. Si realizamos ventas telefónicas, también tenemos un call center. Entonces, hay distintos tipos de trabajadores, bien, o distintos puestos de trabajo, perdón, y ellos requieren distintas representatividades o representaciones. Entonces, si nosotros tuviéramos que, no sé, por ejemplo, si se quisiera hacer un reclamo colectivo a una empresa, bueno, probablemente va a tener que existir un vínculo entre esos sindicatos. Bien. También hay un vínculo, obviamente, ¿no? Entre sindicatos y empleadores, especialmente durante lo que son las negociaciones salariales. Esto es algo que en Argentina es una noticia, bien, de que la central o que la agrupación de tal sindicato bien logró con la cámara de tal materia o de tal actividad, llegó a un acuerdo del tanto por ciento. Bien, de aumento o por algún reclamo por alguna nueva tecnología o una mejora en las condiciones laborales, bien, no es solamente salarios. Entonces, esa negociación, ese trabajo, ese encuentro, esa reunión, es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, solo que tal vez nos enteramos en tiempos de una relativa inflación, no sé, 1 o 2 veces al año, o en tiempos de hiperinflacionarios, como hemos tenido, o de gran porcentaje de inflación, y nos encontramos con que cada 2 o 3 meses estamos hablando de ajustes o reajustes. Bien, y también hay entre el sindicato y el Estado. Este vínculo es muy próximo, es muy cercano, al punto que genera, como les digo, esto de que el derecho del trabajo parece más una relación de derecho público, bien, porque el Estado justamente tiene una presencia muy fuerte en controlar, bien, obviamente no el Estado, sino obviamente el gobierno, pero digo, las instituciones estatales o instituciones públicas
controlan y garantizan lo que tiene que ver con el cumplimiento de que las normas laborales se lleven a cabo, bien, por eso establece, por ejemplo, distintos procesos para negociación individual o para tratamiento directo, como puede ser un espacio de conciliación obligatoria, sino también lo que son las normas sindicales, lo que tiene que ver con la negociación colectiva. También es trazada por el Estado a través de su ministerio o su Secretaría de Trabajo correspondiente. El derecho colectivo, bien, genera, como tantas otras ramas, no solamente del derecho, sino también de otras cuestiones, lo que se puede decir requiere y a su vez también tiene como, le implica íntimamente lo que es la participación activa de los trabajadores. ¿Sí? No existiría el derecho colectivo y no tendría sentido el derecho sindical, bien, si no existiera una participación de parte de los trabajadores y de las trabajadoras, bien, dentro de lo que son las asociaciones sindicales. Por una cuestión obvia que tiene que ver con lo que es el abastecimiento, lo que es la subvención, lo que es el mantenimiento, lo que es la economía, ¿sí? Y las finanzas de las asociaciones sindicales. O sea, para poder llevar adelante el ejercicio de los distintos derechos de los trabajadores de manera colectiva, de los derechos del gremio, ¿no? de esa materia, de esa actividad, es necesario, ¿sí? Que las asociaciones sindicales tengan un mínimo presupuesto para poder llevarlo adelante. Esto ha sido un tema de discusión, ha sido un tema de debate en la sociedad respecto de hasta qué punto vuelve o volvían estos aportes o estos beneficios, ¿sí? A los trabajadores y si volvían en el mismo nivel. Hay muchas discusiones respecto de corrupción, hay muchos casos de corrupción que investiga la justicia en cuanto a representantes sindicales que han incurrido en distintos delitos de enriquecimiento ilícito y demás, que han manchado y que han puesto en jaque, bien, con estas nuevas, como decíamos recién, corrientes, bueno, lo que tiene que ver con la existencia o la necesidad de estas asociaciones sindicales y estos representantes sindicales, bien, que tienen y requieren también en algún punto cierta protección especial, porque bueno, si son trabajadores, también tenemos que imaginarnos al representante sindical que es trabajador. Yo sé que es muy difícil, bien, si vivimos mirando medios o redes y vemos a representantes sindicales que viven, se podría decir, más por fuera del trabajo propiamente dicho que, ¿sí? Porque están ya abocados a otra función o a otra tarea, pero lo cierto es que también existen representantes, bien, de la actividad de representantes de los trabajadores que siguen trabajando en ese mismo lugar, bien, como distintos ¿cómo decirlo? Como distintos representantes, pero dentro de la misma tarea, bien, dentro de la misma empresa. Entonces, lo cierto es que nos vamos a encontrar con que estos trabajadores que van a representar, bien, a los trabajadores necesitan indefectiblemente, bien, de cierta investidura y de cierta protección. Entonces, de alguna manera, vamos a requerir que la legislación, que la normativa, bien, fortalezca, bien, su figura y le dé, ¿sí? Cierta protección especial, bien, esa indemnidad, bien, más allá de querer que esta persona pueda hacer su trabajo, sino también de que pueda representar a los trabajadores sin que ello le implique algún tipo de sanción y que no haya acciones en su contra. Bien, entonces, fortalecer la defensa de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo, bien, mediante distintas acciones colectivas que puedan generar cambios, lisa y llanamente, en el día a día, en las funciones de los trabajadores, bien, durante la jornada laboral y durante la vida laboral. Obviamente el derecho del trabajo ha cambiado porque las relaciones de trabajo han cambiado y a veces nos encontramos con que ciertos vínculos que antes duraban casi toda la vida, hoy tal vez estamos ante, no sé, la idea, si ustedes son un poco más jóvenes que yo, que seguramente lo son, se o sea, no se pueden imaginar, bien, había una pregunta que nos hacían nosotros, bueno, ¿cómo te ves de acá 5 años o 10 años? Bien,
Y uno tal vez hace 10 años atrás, y hace no mucho también, le preguntaban y uno se imaginaba hace 5 años en el mismo lugar. Bien, decía, bueno, no, me encuentro acá, pero bueno, mejorando. Hoy tal vez a una persona, digo de menor edad, porque pienso que también tiene que ver con algo generacional, pero también tranquilamente podría haber sido de mayor edad, bien, le preguntamos en el vínculo laboral de hoy, ¿cómo te ves dentro de 5 o 6 años o 10 años? Te dice que 10 años es un montón de tiempo y que 5 años tal vez no se imaginan en ese mismo lugar. Bien, esto, si pueden, anímense a preguntarse, bien, si en 5 años se ven en la misma posición o necesitan verse en la misma posición o en otra posición, desde ya. Bien, y después alguna cuestión que tiene que ver con esta aplicación que nosotros hacemos al tema, que es, por ejemplo, una empresa decide modificar los horarios laborales de sus empleados. Bien, esto no lo consulta previamente con el sindicato, ni siquiera lo negocia. Bien, y ante esta situación, obviamente el sindicato interviene representando a los trabajadores y a las trabajadoras que están siendo damnificados por ese cambio. Bien, y solicita una reunión, bien, con esa empresa. ¿Sí? Algo bastante dentro de lo colectivo, bastante específico o individual, pero estamos hablando de una negociación colectiva, bien, intentando llegar a un acuerdo o negociar las condiciones que la empresa quiere plantear. Bien, la intervención sindical lo que genera es que se pueda hacer un acuerdo, bien, y que los trabajadores sean respetados sus derechos y las condiciones de trabajo, y por tanto, bien, esto no escale a un conflicto mayor. ¿Sí? No termine ni con despidos, ni termine con personas desafectadas, bien, sino que efectivamente las personas sientan que pueden seguir trabajando, algunas en el horario anterior, otras en el nuevo horario, bien, o tal vez con algunas misturas o algunas variaciones, o tal vez, no sé, un home office en algunos casos, bien, porque tal vez el cambio tenía que ver con algo que hace referencia al consumo o con el horario de trabajo de la empresa. Bien, entonces llegamos a que, en este caso, el derecho colectivo, a través de su mano, la negociación colectiva del sindicato, actuó como herramienta de protección, pero lo más importante, en este caso, de negociación, frente a decisiones tal vez empresariales que podrían haber afectado al grupo de trabajadores y que efectivamente, de no haber existido ese espacio de diálogo colectivo, de co-creación, bien, podrían haber llegado o escalado a un conflicto que tal vez no era para tanto. Bien, todos participamos a veces de cierto run, de cierto radio pasillo, bien, y después tal vez cuando llegamos a la parte efectiva del cambio, bueno, tal vez no era para tanto, pero en el camino nos enojamos. Bien, hicimos como un exceso de wokismo, bien, y nos paramos en esa izquierda, por decirlo de alguna manera, bien, recalcitrante. Y no, tal vez hasta nos podía beneficiar, o tal vez a algunos los beneficiaba y otros no, entonces podríamos habernos parado en un espacio de negociación y bueno, y el derecho colectivo o la negociación sindical tiene un poco ese objetivo. Bien, tratemos de hacer un repaso de algo medio conceptual que ustedes seguramente tienen en su bibliografía y que hace referencia a los principios del derecho colectivo de trabajo. Mientras que el derecho de trabajo es ese conjunto de normas que regula las relaciones de trabajo, ¿bien? Y que tiene sus principios específicos, que ya vamos a ver algunos, pero bien que está vinculado, no sé, con el derecho protectorio, perdón, con el principio protectorio o con el principio progresivo, bueno, y varios más que hacen a lo que sería derecho del trabajo 1, derecho laboral 1. Bien, en este caso, el derecho colectivo de trabajo se encuentra regido por principios que van a ser fundamentales para lo que es la garantía y para lo que es la protección justamente de los trabajadores. Bien, muchos de esos, ¿sí? Aunque nos parezca, no sé si raro es la palabra, pero aunque nos parezca sorprendente, aparecen en el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Sí? Este artículo 14 bis que surge a partir de la reforma constitucional de 1949, pero que fue incorporado, ¿sí? Después en la Constitución que conocemos hoy, bien, a partir de la Revolución de la Revolución Libertadora, perdón, y la reforma constitucional de 1957, consagra principalmente los derechos laborales y de la seguridad social, perdón, y cómo de alguna manera el trabajador requiere de cierta protección más específica, bien, porque el artículo 14 habla de las libertades y menciona el derecho a trabajar, bien, pero ya hace como un doble clic en esto, bien, y va hacia la protección más social del trabajador como condiciones seguras de trabajo, una jornada limitada, ¿no? Una relación digna,
una retribución justa, un salario mínimo vital y móvil, una protección contra despidos que sean arbitrarios, una estabilidad del empleado público principalmente, que es ese empleado que depende de ciertos avatares políticos y que entre 4 o 6 años, ¿no? Dependiendo de qué estamos hablando, su trabajo se pone bastante en un nivel de inestabilidad. Y el derecho a huelga, ¿no? El derecho a la protesta, ¿sí? El derecho a expresarse y a que esa expresión genere, ¿sí? Genere cambios o genere efectos en la relación laboral, bien, a través de, por ejemplo, una huelga. El artículo 14 bis habla sobre los derechos individuales, los derechos colectivos y también sobre los derechos de seguridad social, que los mencionamos así un poco por encima, ¿no? Pero lo cierto es que el artículo 14 bis, los convenios de la OIT y la ley de asociaciones sindicales, bien, vienen como de alguna manera a bajarnos varios de estos principios. Bien, estos principios de representación sindical tienen de alguna manera una idea de constitucionalismo social, de protección integral de los trabajadores, como decíamos antes, ante la derogación de la Constitución de 1949, ¿sí? La Constitución del presidente Juan Domingo Perón, lo que se hace es volver ante el golpe de Estado, ante la reinstauración de esa Constitución histórica de 1860, bien, pero con esta modificación, ¿no? Con esta incorporación, que más allá de lo que se quería para la Argentina, era también un movimiento o una situación también histórica mundial, ¿no? Entonces estos principios de representación sindical, ¿ven? De los cuales estamos mencionando, aparecen de alguna manera, no solamente en el texto que tenemos para estudiar, sino aparecen en las distintas normas que se iban incorporando, ¿no? El auge de los convenios colectivos o de estas normas que más allá de las leyes de contrato de trabajo o constituciones laborales o como se las conozca, o códigos laborales, después bajaban, se podría decir, con también normas bastante específicas e intentaban resolver conflictos, como decíamos antes, más en el vínculo cotidiano. Bien, entonces, yo qué sé, la libertad sindical, la democracia sindical, la autonomía, ¿sí? También sindical y la unicidad de representación, bien, ahí estamos hablando de personería gremial, que es otra cuestión que también es importante saber, bien, vienen a ser los principios que fundamentalmente surgen del artículo 14 bis de la Constitución, de la ley y, como decíamos, de los convenios de la OIT. Entonces encontramos, por ejemplo, el principio, el que más importante o el más relevante que nosotros vamos a mencionar, que es el principio protectorio. ¿Por qué? Porque el derecho colectivo de trabajo plantea que justamente la intención principal es proteger al trabajador de posibles abusos, de desigualdades, ¿bien? Y de toda afectación al artículo 14 bis de la Constitución, ¿bien? A veces de manera colectiva, a veces de manera individual, ¿bien? Y justamente, como decíamos recién, procura o intenta garantizar la protección de quienes participan en actividades sindicales, bien como representantes sindicales, dándole esa indemnidad de la que hablábamos antes. Otro es la libertad sindical, que justamente reconoce el derecho de los trabajadores de afiliarse, de asociarse, de participar libremente de un sindicato o de no hacerlo, ¿bien? De crear asociaciones sindicales y de organizarse sin que interfiera el Estado, ni los empleadores, ni las organizaciones externas. Pero ¿qué pasa? Esto también está vinculado con la unicidad de la cual mencionábamos antes, que habla de la representación gremial. Bien, hay distintas asociaciones sindicales que pueden no tener esa personería gremial. ¿Sí? Existe pluralidad de sindicatos, ¿sí? O sea, yo me puedo inscribir, pero el Estado le otorga personería gremial justamente a aquellas asociaciones únicamente que representen o que sean más representativas de cada actividad o categoría. Por eso a veces vamos a ver que algunos sindicatos aparecen y que desplazan a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ese sindicato que aparece y que corre, que desplaza y que obtiene esa personería gremial, obtuvo una mayor representatividad, una mayor representación de trabajadores y de trabajadoras ante justamente para las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo, para la administración de las obras sociales, para la representación colectiva de los trabajadores de ese sector, estén afiliados o no. Bien,
Bien, y seguimos. Y el otro principio del cual queríamos también comentar acá, bien, es el de democracia sindical, que obviamente garantiza la participación activa, ¿sí? Como toda democracia tiene que ver con la participación obviamente a través de la representatividad, pero dentro de los sindicatos puedan participar de manera activa los trabajadores. Bien, este principio obviamente requiere que haya elecciones, que haya el acceso a información y por sobre todas las cosas de que le dé a todos los trabajadores igual oportunidad de participar. Bien, es garantizar la voluntad de los afiliados, que obviamente tiene que existir, que exista un voto directo, que exista un voto secreto para elegir autoridades, bien, que exista la participación en las asambleas, bien, y el deber de los representantes de rendir cuentas. Un poco lo que decíamos antes, bien, para que los sindicatos o para que los representantes sindicales hayan llegado a por ejemplo, una causa de enriquecimiento ilícito, como podemos ver en la tele o vemos en las redes o vemos en internet, también tiene que haber existido, algunas otras falencias, porque los representantes sindicales tienen la obligación, el deber de rendir cuentas, bien, de todos los movimientos, principalmente económicos, financieros, que realizan los representantes sindicales y las representaciones sindicales y las asociaciones sindicales, bien, con el dinero, con el aporte, bien, de los afiliados de cada una de las actividades, ¿no? Sectores. Bien, entonces, estos principios justamente lo que tienen es la intención de asegurar, de procurar, de proteger las relaciones laborales para que éstas sean más justas, equitativas, democráticas, bien, y que efectivamente cumpla con los preceptos, principalmente, de lo que es el artículo 14 bis. ¿Sí? Artículo 14 bis, que como decimos siempre es como nuestra constitución laboral. Bien, recuerden, condiciones dignas, jornada limitada, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, protección, bien contra despidos arbitrarios, la estabilidad del empleado público, el derecho a huelga, seguridad social, bueno, un montón de cuestiones de las cuales fuimos hablando recién y pueden acá volver hacia atrás el video y lo pueden volver a poner para no olvidarse. Bien. Un trabajador decide afiliarse a un sindicato para participar de las elecciones de los, por ejemplo, delegados de la empresa. ¿Sí? El empleador intenta impedir que este trabajador participe mediante, no sé, distintas amenazas, donde procura sancionarlo y demás. El sindicato interviene ante el pedido del trabajador, bien, o de la trabajadora, porque justamente ello viola lo que es el principio de libertad sindical y el derecho de participación democrática del trabajador. Como decimos recién, los principios del derecho colectivo, de los principios del derecho sindical, no solamente intentan y protegen, sino que requieren de la participación sindical de los trabajadores, bien, para que justamente esa representación sindical sea, valga la redundancia, representativa. Bien, garantice que está cubriendo, que está protegiendo los derechos de los trabajadores. Bien, y que efectivamente esos derechos, ¿sí?, puedan ser ejercidos libremente, ¿sí? Obviamente mediante las normas y las leyes que reglamentan su ejercicio, no hay derechos absolutos, pero que efectivamente puedan llevarse a cabo y este trabajador pueda cumplir con su jornada laboral y con sus derechos laborales individuales y obviamente también los colectivos. Toda esta temática nos abre un abanico de posibilidades, entonces la idea es que más allá de lo sincrónico tengamos en lo asincrónico la capacidad de, o la posibilidad, la oportunidad de tratar sobre distintos conflictos colectivos, convenios laborales, bien, y de cómo funciona este mundillo sindical, bien, y cómo de alguna manera vamos a intentar resolver a través del foro de dudas, bueno, dudas, consultas, lo que surja de toda esta conversación. Bien, como conclusión, el derecho colectivo de trabajo constituye una herramienta fundamental, bien, los derechos de los trabajadores, el equilibrio entre las relaciones laborales ya es desequilibrado, entonces procura de alguna manera eso, la negociación colectiva tiende a ser más eficiente que la individual, pensando en el caso más genérico o en el caso más exitoso, bien, después podemos encontrar casos en los cuales obviamente no ha funcionado y entendemos también, o se entiende a aquellos que tal vez consideran que esto no es así, porque efectivamente han habido ejemplos de uno u otro modo, entonces, de alguna manera, para poder garantizar las condiciones más justas, más equitativas, más democráticas de trabajo, efectivamente se han intentado distintos modelos y todos han mostrado que son falibles, ¿no? O sea, no infalibles.
La intervención, obviamente, del Estado y el reconocimiento constitucional de los espacios sindicales, de las asociaciones, de los derechos sindicales y los derechos colectivos que están en la Constitución y en las distintas normas que vinieron después y los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Trabajo, perdón, la Organización Internacional del Trabajo, procuran lo que es la protección sindical, promover, obviamente, la protección integral de todos los trabajadores, bien, y por sobre todas las cosas, como decíamos recién, el proyecto de vida también del trabajador, en esto del juego que yo les decía antes de los 5 a 10 años. Bueno, recuerden, foros de dudas, sesiones virtuales, bien, nos veremos la semana que viene también con otro encuentro para resolver dudas y cuestiones, como decíamos recién, en tiempo real, sino de manera sincrónica a través del foro de dudas, pero también de los foros académicos de la primera, la segunda y la tercera unidad. Recuerden que cada unidad tiene 2 encuentros, bien, así que tratemos de aprovecharlos para resolver estas cuestiones. Bueno, seguimos luego, les mando un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Gracias.